Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es ¿en Adán o en Cristo? El texto bíblico se halla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, y dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. El mensaje de la palabra de Dios nos habla acerca de dos esferas espirituales. Uno es estar en Adán y otro es estar en Cristo. La Biblia nos enseña que todos nacimos en Adán. Todos los seres humanos nacen en Adán. ¿Por qué en Adán? Porque Adán, Dios lo hizo representante legal de toda la humanidad. Él es cabeza. Dios estableció este principio de representación en toda la Biblia. Si uno revisa en el mensaje escritural, va a ver que Abraham representó a toda su descendencia. De igual manera, el sacerdote en el antiguo pacto representaba al pueblo de Israel. David representó al pueblo de Israel frente a Goliat. Cristo también nos representa a nosotros, a los que creemos en él. Entonces hay un principio de representación. Por eso es que decimos que Adán fue nuestro representante legal y él nos representó a nosotros, la humanidad. Todo lo que él hizo nos involucra a todos. Dios nos colocó en Adán. Adán es nuestro representante. Como Adán es nuestra cabeza representativa de toda la humanidad, lo que él hizo afectó también a toda la humanidad. Por eso es que ya la escritura de 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren. Pero también el mismo pasaje de este capítulo, Pablo dice que Cristo es el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45. Adán es cabeza, ahí fuimos colocados. Todo lo que Adán hizo nos involucra a toda la raza humana, a toda la humanidad. Por eso todos los que están en Adán están muertos. La carta de Efesios dice: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. El hombre está muerto en sus delitos y pecados por causa de haber sido colocados en Adán. Hay muchos que se preguntan: ¿por qué tengo que sufrir las consecuencias de las decisiones de un hombre? Un hombre que cometió una traición, un hombre que pecó. ¿Por qué tengo que sufrir las consecuencias? En Adán todos mueren, dice la carta de Corintios, porque al ser colocados en él participamos de su naturaleza, su mente y su gobierno. Adán, como desobedeció, esto hizo que él adquiriera una naturaleza caída. Esta naturaleza caída de Adán está separada de Dios, está inclinada al pecado. No hay algo bueno en esa naturaleza que recibió Adán, porque era una naturaleza caída, que él mismo lo adquirió, quebrantando el mandato de Dios que le dijo que no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al comer este fruto, este árbol, hizo que cayera de la posición en que él estaba. Él, por creación, era perfecto. Estaba en plena comunión con Dios. Pero por causa de quebrantar ese mandato de Dios, él, a partir de ese momento, tuvo una naturaleza caída. Esta naturaleza estaba inclinada a hacer lo malo. Era una naturaleza que estaba inclinada hacia el pecado, que estaba separada de Dios. Esto no solamente afectó su naturaleza, sino que también su mente. Su mente se volvió independiente de Dios.
se volvió autosuficiente. Esta mente pensaba en sí mismo, ya no en Dios. Pero también a partir de ese momento empezó a ser gobernado por el pecado. El pecado ejerció gobierno sobre la vida de Adán. Y ahí hemos sido colocados toda la raza humana. Por eso es que era necesario que esto sea cambiado, porque todos ahora están en Adán. Y en Adán todos mueren. Por eso es que dice por la carta de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta palabra nos está hablando que el pecado entró por Adán. El pecado entró a este mundo por causa de Adán. El pecado entró a toda la raza humana por causa de Adán. Y por el pecado la muerte. Pero hay algo importante. Así como por Adán entró el pecado, el gobierno del pecado a este mundo. Y cuando el pecado empezó a ejercer gobierno sobre la vida del hombre, esto trajo muerte. Romanos 5:19 también dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, que así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por causa de Adán, por la desobediencia de Adán, el hombre fue constituido pecador. Pero también tenemos una buena noticia, que por causa de la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Eso es el Evangelio. El Evangelio habla acerca de un cambio de esta esfera en el cual todos los hombres nacen en Adán. Esto cambia cuando el hombre entra a la otra esfera espiritual que es Cristo. Pero la única manera de ingresar a esta esfera espiritual que es Cristo es mediante el nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, un religioso, que en ese tiempo estaba un fariseo llamado Nicodemo. Jesús le dice a él: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Y no lo entendía porque él, en su mente, era una mente que estaba caída. Aun a pesar de que este hombre era un maestro de la ley, aún así su mente estaba en tinieblas. Esta mente era independiente de Dios. Sí, este hombre hablaba acerca de Dios, pero no lo conocía. Y Jesús le habla a este hombre, le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, y seguidamente le dice: para que puedas entrar al reino de Dios. Para acceder al reino de Dios solamente es posible mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si el hombre no tiene fe en el Señor Jesucristo, no puede acceder a esta otra esfera que es el estar en Cristo. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí no accedemos mediante nuestras buenas obras, mediante nuestras buenas acciones, siendo hombres de buena moral. Tú no accedes a esa esfera donde está Cristo mediante tus méritos. Solamente es posible acceder a esta esfera espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo. Cuando uno pone la fe en el Señor Jesucristo, recién puede entrar a esta esfera espiritual que es Cristo. No hay otro modo de ingresar sino mediante la fe en Cristo. Cuando lo reconocemos a Él como nuestro único Señor y Salvador, entramos a esta esfera. Entramos y participamos de este estar en Cristo. No son nuestras buenas acciones. Si no, miremos la cruz. Estaban dos ladrones que estaban siendo crucificados con Cristo. Solamente uno de ellos le dijo: nosotros merecemos estar aquí. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: desde este momento
estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que lo reconoció a Cristo, él no hizo ningún mérito personal, ninguna obra buena. Solamente miró a Cristo, solamente miró el sacrificio de Cristo. Y en el acto, Jesús le dijo, desde este momento estarás conmigo. Qué importante, ¿no? Cómo es que este hombre pasa a estar en Cristo cuando lo reconoce como su único Señor y Salvador. Cuando este ladrón dirige su fe hacia la persona de Jesús. De igual manera, los hombres que dirigen su fe hacia la persona de Jesús, en el acto, son colocados por Dios en la misma persona de Cristo. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido colocados, no por nuestro mérito o esfuerzo, no por nuestra buena moral, sino por un acto divino, por un acto de su gracia, por un acto de su amor. Hemos sido colocados en la misma persona de Cristo. De ahí vienen ya las confesiones apostólicas, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. O cuando en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O cuando Juan dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él. Hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en Cristo por un acto divino. No lo hicimos por nuestros méritos. No lo hiciste por estar en una religión. Dios no conoce religión. Al único que conoce Dios es a su Hijo Jesucristo. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Al único que ama es a su Hijo Jesucristo. Y nosotros hemos sido colocados en Él. Por eso dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en el Hijo que ahora nosotros participamos de la sabiduría, de la justicia, de la santidad y redención. Es solamente en el Hijo. En el Hijo Dios no está viendo defectos, debilidades, no está viendo pecado, ningún pecado. Tú has sido colocado en el Hijo. Tú y yo hemos sido colocados en el Hijo. Y Dios no ve en nosotros debilidades, no está viendo pecado, no está viendo ningún defecto, porque estamos en el Hijo, en su Hijo amado. Lo único que está viendo es amor, Dios. Lo único que está viendo es justicia, santidad. Pero uno dice, pero yo peco. Sí, tú puedes pecar, pero no eres practicante del pecado. Todo aquel que es practicante del pecado, dice Juan, es del diablo. Y Juan mismo dice, pero nosotros tenemos la simiente de Dios. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y claro, si tú tienes la vida de Cristo, tienes la misma vida de Cristo, no puedes ser un practicante del pecado, porque portas la vida del Hijo. Estás en Cristo Jesús. Y si todavía pecas es porque tu mente necesita ser alineada a esta realidad espiritual. Tú ya no eres pecador. Dios no te ve como pecador si eres creyente, porque has sido colocado en el Hijo. Y en el Hijo solamente Dios ve santidad, justicia, redención. Dios ve una unidad. Estar en Cristo es estar identificados también con su muerte. La muerte de Cristo fue también tu muerte. Ahí has muerto. Ese viejo hombre que estaba, o esa naturaleza pecadora, fue llevada a la cruz.
Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este viejo hombre fue llevado a la cruz, o sea, está muerto. El problema en muchos creyentes es que no han renovado su mente a la luz de la obra de Cristo, a la luz de esta unidad que ahora nosotros participamos, de esta unidad con Cristo. Tú ya has sido unido a Cristo y no hay forma de que Dios te vea fuera de Él. El creyente está en Cristo por siempre. Al ser colocados en Cristo estamos identificados con su muerte. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Colosenses 3:4 dice que porque habéis muerto. Tú has muerto. Ahora el que vive en ti es Cristo. Es la vida de Cristo la que portamos. No es tu vida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahora es la vida de Cristo. Estamos identificados, claro, con su muerte, pero también con su resurrección. Porque ahora Cristo es nuestra vida, no es tu vida. Cristo ahora es tu vida. Eso es lo que está queriendo decirnos Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Estamos identificados con su muerte, pero también con su resurrección. Y también con su entronización. No estamos sentados en lugares celestiales, dice la carta de Efesios. Esto nos hace ver la posición en que estamos ahora en Cristo. Estamos en la posición de hijos, de amados de Dios. Dios nos ve justos ahora, nos ve en santidad. Todavía hay un asunto de renovación, pero esta renovación debe ser un día a día, ir conociendo esta realidad espiritual. Por eso Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la medida que vayamos conociendo estas realidades espirituales, la obra de Cristo, creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios, empezará a manifestarse también esta vida que portamos, la vida de Cristo. El estar en Cristo es una unión viva. El haber sido colocados en Cristo es haber sido colocados en una unión viva. Hemos sido colocados en la misma vida de Cristo. Ahí participamos de una unión. Esta unión es indisoluble, no se puede deshacer. Hemos sido unidos por la eternidad. Es inseparable, es permanente, eterna esta unión con Cristo. Por eso es que Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada, porque esta unión con Dios es en Cristo Jesús. Eso es lo más precioso. Ahora el creyente está en Cristo. El estar en Cristo es participar de todo lo que Él es. No en la esencia divina, sino en todo, en sus atributos, en su justicia, en santidad, en su poder. Estar en Cristo es Dios viviendo en nosotros. Estar en Cristo es el gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi vida. Si por primera vez has escuchado este mensaje y has aceptado a Cristo en tu corazón, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente.
y en esa obra ya nos ha sido también suministrada la salud. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener. Problemas de salud en los riñones, pulmones, hígado, vesícula, los páncreas, el sistema inmunológico, la artritis, problemas en hemiplegias, paraplegias, broncopulmonares, problemas del corazón. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Cualquiera sea tu problema, la obra de Cristo fue más que suficiente. Si hay problemas emocionales, te declaramos libre de depresión, ansiedad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.